Estamos deseando verlo y escucharlo y que nos cuente nuestro amigo Ramón López, que llevaba tiempo sin salir y cada vez que sale rompe las redes. Ramón, muchísimas gracias y aquí está el capítulo de hoy para ti. Muy buenas tardes y bienvenido. Bienvenido, don Ramón López, después de tanto tardes, tiempo Joaquín. que nos está costando un logro. Un suplicio. Bueno, pues Pero aquí bueno. está. Petición de los silleros, petición de los diezmeros, petición de casi toda la comarca y aquí le tenéis, Ramón López. Ramón, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señor Joaquín, y buenas tardes a todos los que nos podéis ver y escuchar, vamos. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ramón? Mira, Joaquín, hoy vamos a hacer un paro, ¿de acuerdo? De contar más cosas de nuestra historia o nuevos relatos, sucesos que han acaecido en nuestro pueblo, y vamos a hacer un resumen de lo que he relatado en tantos capítulos, ¿no? Historias, sucesos y relatos que hemos resumido, y digo bien, hemos resumido y mucho, ¿no? Solamente hemos dado unas pinceladas de historia de la gente y de nuestra villa en 1200 años. También, y como no puede ser de otra forma, en estos 1200 años, y lo que nosotros hemos resumido y contado, han pasado muchas más cosas. Y como siempre sentencio, algunas de ellas pueden ser consideradas de interés a algunos de nuestros paisanos. Al final de mi exposición también vamos a adelantar lo que vamos a hacer en los capítulos venideros. Joaquín, ahora viene el resumen porque hace un año y un mes aproximadamente, un 6 de octubre de 2022, pues me llamaste, me invitaste y tengo que decir que me liaste también, ¿no? En este programa desplegué puntos muy importantes, ¿no? Que sorprendieron y abrieron la curiosidad de nuestros seguidores. Me agradó en medida ver cómo mucha de la gente que lo ve me paraba y se interesaba por algún que otro tema. Puntos que exponíamos programa tras programa, ¿no? En este primer programa, pues hablamos mucho de lo que eran las inquietudes que me llevó a crear una página web, las inquietudes que me llevó a generar y a documentar y a archivar mucha información sobre Diezma, ¿no? Y también hablamos, pues, un pequeño resumen de lo que era la parte de nuestro entorno, ¿no? El pasillo prehistórico de Sillar Baja, el castillo de Peñacabrera, la fábrica de la luz, nuestras barriadas, el anejo de Sillar Baja, la iglesia, el Cristo de la Fe, la institución del Marquesado y muchos otros, ¿no? Temas que hemos desarrollado con programas y donde hemos incluido siempre nombre, apellidos, cargo, oficio, fecha, dando siempre fe de cada uno de los datos que hemos dado y reflejándolo los mismos en un sitio, siempre en un periódico o donde se ha podido publicar, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer ese pequeño resumen de los capítulos que nos ha acontecido, ¿no? Vamos a comenzar haciendo referencia en uno de los capítulos que hablamos del Marquesado de Diezma y tuvimos que hacer dos partes. Dimos datos de su creación, no solo desde ese 2 de agosto de 1692 cuando se creó el título, sino 200 años antes y lo que aconteció para dar ese nombramiento. Expusimos todos y cada uno de los marqueses y marquesas de las cuales se les fue otorgado esa titulación. Una exposición con un árbol genealógico que nunca antes había visto, más de 60 nombres, un árbol que recogía incluso progenitores de los personajes que con el transcurrir de los años se iban sumando a la familia de los apellidos Guirao, inicialmente, y después Afán de Rivera. Desarrollamos historias de los personajes más relevantes, como puede ser el hidalgo don Pedro Carvajal y Molina quedando quemado en la hoguera y hecho un mártir. También dijimos que hay una foto representativa, lo que es en nuestra iglesia, de este mártir. También hablamos de este quinto marqués, don Luis Manuel Guiral Barrada, que fue propulsor de la Escuela de Bellas Artes, de su mujer Ramona Zambrana, de su divorcio, de su muerte. También hablamos cómo se unió lo que fue el Marquesado de Diezma y el de la Hinojosa, al casarse don Manuel de Flores Carrió, 10º marqués de la Hinojosa, con
con la señora doña Josefa Martínez de Vitoria y Nestares, Béjar y Pedrinazzi. Hablamos también de la desaparición del apellido Guirart, del escudo de Diezma, del escudo del marquesado y de la Casa Palacio. También hablamos, Joaquín, en programa y desarrollamos en otro de ellos el ordenamiento jurídico territorial, generacional y de nuestros caminos, aportando datos de este particular desde el año 1000, época de los ciríes y el reino de taifas bereberes. Datos de los primeros asentamientos generacionales de Diezma, datos de los asentamientos geológicos del terreno. Expusimos los años desde 1759, a qué partidos judiciales pertenecía Diezma en toda su historia, a través de los años. Hablamos de los entornos, de sus cerros, hablamos de lo que fueron sus caminos, hablamos de lo que fueron sus fuentes, hablamos de de sus montañas, de sus cortijos, y expusimos algunos que ya ni se conocen siquiera. Hablamos de todos ellos y la población que tenía cada uno de ellos. De igual forma, hablamos de nuestro anejo, de Silla, que yo siempre, casi me niego muchas veces a decir anejo, más bien me gustaría decir barriada de Sillas, ¿no? En este mismo programa adelantamos las principales vías de comunicación que Diezma y su anejo han tenido desde principios de los días. En primer mencionamos Iberis, el camino romano, y el punto de inflexión el cual Diezma comenzó a tener entidad propia de desarrollo viaria y el momento en el cual pues nos desunimos un poco de la Peza, porque siempre era por el camino de Malajara, no existía tal hacia Granada. Y sobre todo desarrollamos no solo las fechas, sino ampliamos la curiosidad de los que nos ven y nos escuchan, con exponer la parte monetaria que se había invertido para hacer esos senderos de ganado, esos caminos de carruaje, los caminos reales, las carreteras comarcales o las nacionales e incluso la autovía. También llegando a la Navidad de ese 2021, quisimos dar un tinte familiar y contar cómo vivíamos esos días de Navidad entre los años, en los años de 1970 y los años de 1980. Contamos lo que acontecía en Diezma esos días, esas noches, ¿no? Que acontecía la recogida de la aceituna, los matanceros, la Nochevieja, la Nochebuena, la Misa del Gallo, los Reyes, en fin. Ese punto recordamos los nombres de algunos de los hombres y mujeres que sin quererlo se hacían actores de esos momentos. También ese mismo programa recordamos a aquellas personas que nos dejaron ese año. También en otro programa desarrollamos la historia de la barriada de nuestro anejo más importante de nuestro pueblo, Sillar Baja. Contamos cómo en el año 1566, al igual que Diezma, esta formaba parte del lote del marquesado. Explicamos su situación geográfica, la importancia de sus macizos en la prehistoria y con alguna que otra pintura rupestre, cómo se produjo y desarrolló la migración de nuestro anejo. También contamos cómo se produjo la rotura de colonización de Sillar, exponiendo los puntos de acuerdo con la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural. Contamos las disputas agrarias que tenía Sillar, la población de nuestro anejo, con los terratenientes en aquel momento, e incluso contamos cómo fue la creación de un sindicato agrario en nuestro anejo. En otro programa desarrollamos la historia de una paisana con el apodo Centella, aquella humilde mujer que se enfrentó dialécticamente al exministro Fernando de los Ríos y que por sentirse engañada, y la historia de un suceso que terminó en un asesinato. También nos metimos en la fábrica de la luz. Dimos la fecha de su inauguración y de su cierre en nombre de los primeros y últimos presidentes y vocales, el porqué del nombre de Cristo de la Fe, a qué poblaciones daba luz, de qué parte se componía, e incluso mencionamos el sabotaje de la línea eléctrica que iba desde la fábrica de la luz hacia Diezma, llevada a cabo por la población de La Peza con su alcalde a la cabeza, ¿no? En otro programa lo destinamos a hablar del Cristo de la Fe y de la Iglesia. Hablamos de Fray Antonio Guevara, el primer en mandar a hacer una iglesia en Diezma, en aquel 1545, y de cómo poco a poco nos fuimos independizando del curato de La Peza. Hablamos de las dos modificaciones más grandes que ha tenido el templo,
cómo en 1875 la Iglesia fue consagrada al Cristo de la Fe. Dimos a relucir los patrones y las patronas que había antes del Cristo de la Fe y que incluso hubo unos años, hasta la guerra, procesionaron junto al Cristo de la Fe, que fue la Virgen de Rosario y San Antonio. También hablamos de ese 1936, donde el Cristo de la Fe, junto con otros santos, fueron destrozados y quemados dentro de la plaza de la iglesia, tras la Revolución Republicana, ¿no? Dando incluso los nombres de mujeres y hombres juzgados por este hecho años después, concretamente en el 1942. También nombramos las principales curas más destacados y escribimos no solo describimos la construcción de la iglesia, sino que contamos anécdotas más diversas, ¿no? También resumimos la fauna más destacada que hay en nuestro entorno y la que ha habido en nuestro entorno, los Galápagos, en el pasado los lobos, colonias de murciélagos que habitan nuestras cuevas alrededor y sobre todo de una mariposa con el nombre o el apellido de Diezma, mariposa llamada Tigaena ignifera Diezma, por ser esta descubierta en el río Farde junto a la misma altura de Rías. En otro programa lo destinamos a hablar de las minas. En este expusimos explotaciones mineras que fueron concedidas en diezmas de oro, de piedras bonitas o preciosas, sin pasar por alto la explotación minera de los tejares, a la cual dimos referencia de su primera concesión, dijimos los propietarios e incluso dijimos cómo se llamaba en aquel momento, no los tejares. Este programa fue muy interesante, pues dimos a conocer nombres de parajes y linderos que con el tiempo han sido sustituidos por otros, nombres de bosques o calles. Me acuerdo, por ejemplo, Callejón el Brosque o el Cerro del Brosque, que es hoy el Cerro de la Huerta, la calle Lagartija, que hoy es la calle de Serafines, la calle Carnero, que hoy es calle de Palacio, y algunas o muchas otras nos dimos aquí. Y por otro lado hablamos de hace poquito, concretamente en el Día de la Guardia Civil, hablamos de la entrada en Diezma de la Guardia Civil y la relación con el pueblo de más de 160 años entre nosotros, de las diferentes casas cuartel que habían ocupado en ese tiempo, de la hípica de ciertos alcaldes en el propósito de mantener al cuerpo entre nosotros y muchas otras anécdotas e historias que hemos ido contando y desarrollando con el fin de entender y dar a conocer ciertos aspectos del desarrollo de nuestra comunidad. Pero, queridos convecinos y amigos, a la pregunta de ostras, pero nos queda algo más que contar, que nos satisfaga la curiosidad, y yo me atrevo a decir que sí, que seguro que vamos a sacar cosas que va a satisfacer. Y vamos a hacer un pequeño adelante de las cosas, Joaquín, que vamos a contar, porque nos quedan muchas cosas que contar. Nos queda que contar la historia del cementerio de Diezma y de Silla, repasando algunos nombres inscritos en las lápidas que nos llevarán al pasado y que sin duda alguna romperán ideas creadas. Como un adelanto de nuestro cementerio, el de Diezma, os puedo decir que algunos entierros ubicados en alguna subzona del panteón nos delatará una de las historias más relevantes de nuestro pueblo. Hablaremos incluso de gente que ha hecho espiritismo en nuestro mismo cementerio, los cuales, si me dan su permiso, diré sus nombres. Hablaremos de la evolución de la economía de nuestro pueblo desde el 1800, dando los nombres, apellidos de los dueños de los comercios, explotaciones vinícolas, fábricas de jabón, de harina, cualquier medio de supervivencia que ha tenido nuestro pueblo. Hablaremos de los alcaldes de todos los tiempos, desde el primero al último, desde el que fue nombrado por el marqués hasta el último concejal que hemos tenido. Hablaremos de la revista anual, no el anuario anual que se hacía desde el 1875 hasta 1830, sino de la revista anual de Diezma que ahora mismo se lanza en agosto y que no es otra que el libro de la fiesta, desde 1975, y que es un ideario de lo que han ido haciendo los alcaldes sucesivos de la democracia. Hablaremos de la historia de los diferentes viajeros que han pasado por nuestra tierra y han dejado por escrito sus memorias, en particular una de miedo que desarrolla un escritor
accitano de a mediados del siglo XVIII, y de aquí sacaremos nombre del por qué, por ejemplo, se llama la Loma del Muerto, a la parte que hay cerca de la casilla. Hablaremos de las escuelas de los maestros de Diezma, cuándo comenzó la escuela en nuestro anejo, en nuestro silla, cuándo fue, cómo se llamaban aquellos maestros de aquel entonces. Hablaremos de la disputa de la Virgen del Amparo con nuestro pueblo vecino de Darro. Hablaremos de un sinfín de cosas que todavía tenemos increíbles. Y seguro que sacaremos algo que a alguien le pueda suspiciar de interés. Seguramente. Vamos. Bueno, Ramón, nos estás dejando como siempre, nos estás dejando boquiabiertos. Y como siempre digo, sabes más que los ratones colorados. Vamos a ver lo que podemos desarrollar, más que otra cosa. Es desarrollar, sí, con el tiempo que disponemos. Desarrollar. Esa del cementerio. Señores, será ya habéis escuchado a nuestro amigo Ramón López lo que nos tiene preparado, el plato que nos tiene preparado de aquí en adelante. Y hay más sorpresas que no se pueden desvelar todavía, ¿eh? Pero os aseguro que nos tenéis que seguir en Radio Diezma, porque Ramón López en poco tiempo nos dará una gran noticia. Lo dejo ahí en el aire para que todos nos vayan siguiendo. Y no dejar de seguirnos, porque Ramón tiene mucho que contarnos de nuestro municipio de Diezma y de nuestro anejo de Sillar. El próximo esperemos que sea, señor Joaquín, de nuestro entorno de Diezma, a través de otra voz, de otra persona que esté más puesta en el asunto, seguro. Seguro que será una gran sorpresa. Y eso lo vamos a dejar para que la gente nos siga, y será sorpresa para todos. Ramón. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo para todos. Un abrazo y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta el próximo. Adiós. Hasta el próximo.